Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Ángel, oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming de la Unidad de Tumores Genitourinarios. Hoy vengo a hablarles sobre el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, en esto que son los ciclos de On Demand de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Agradezco a la asociación y a Janssen por la posibilidad de este evento en particular. Entonces, estos son mis conflictos de intereses. Cuando hablamos de cáncer de próstata sensible a la castración, el panorama cada vez se está poniendo más engorroso y cada vez son más los conceptos que tenemos que ir poniendo en práctica o ir identificándolo. Primero, sabemos que es una enfermedad bastante heterogénea en todos sus sentidos. Tenemos que empezar a hablar de cuáles son aquellos pacientes que debutan con la enfermedad metastásica versus aquellos que van recurriendo a la enfermedad o se hacen metastásicos después de algún tratamiento local. Si esos pacientes metastásicos son oligometastásicos versus polimetastásicos, cómo los vemos a esos pacientes, qué nuevas imágenes utilizamos para identificarlos, qué tipo de tratamiento, el ADT como pilar del tratamiento versus el agregado de algún otro tipo de tratamiento en particular, y el objetivo final de todo esto, que es el llegar al éxito del tratamiento, es lo que tenemos que lograr entre todos. Este gráfico lo deben haber visto millones de veces, pero lo que más importa en esto es como tratar de identificar que el paciente que evoluciona hacia cáncer de próstata, castración resistente, que es un paso casi inevitable a lo largo de la evolución del paciente, es lo que causa la muerte de los pacientes. Es por eso que hoy se convierte en esto un verdadero problema de salud en oncología. Los pacientes con cáncer de próstata sensibles a la castración o hormonos sensibles metastásicos, ¿de dónde vienen? Pueden venir de dos formas. Aquellos pacientes que vienen de un tratamiento de enfermedad localizada o se hacen en un tiempo, desarrollan metástasis, esto aportan el 44% del cáncer de próstata de castración resistente. Y el 56% son de enfermedad metastásica de novo. Sobre estos dos grupos de pacientes son los que vamos a identificar. Sabemos ya de por sí de que aquellos pacientes que debutan con la enfermedad metastásica de inicio, como ven en estas curvas, el pronóstico es totalmente desfavorable. Acá ya podemos ir identificando ese subset de pacientes que tenemos que trabajar o intensificar de alguna manera para mejorar los resultados oncológicos en el futuro. Nuestra región, lo que es Latinoamérica, tiene una alta incidencia de cáncer de próstata metastásico de novo. Llama mucho la atención, muy parecido a lo que pasa en el sur de Asia, a diferencia de lo que pasa en los países industrializados. Muchos son los factores que pueden justificar esta alta incidencia, entre ellos falta de acceso, limitaciones en el screening, entre otros motivos. Por otro lado, sabemos también que la terapia de deprivación androgénica se ha convertido en un pilar del tratamiento a lo largo de distintos estudios que fueron demostrando ese beneficio absoluto de casi un 3%. El ADT sola es muy buena, pero cuando le agregamos drogas que no son buenas en todo esto, como por ejemplo la ciproterona, es detrimental para el paciente. Desde ya casi 1940, que fue uno de los primeros indicios de que la castración de los pacientes o la terapia de deprivación androgénica era el pilar fundamental del tratamiento oncológico en cáncer de próstata, hasta la aparición de los antiandrógenos, de los análogos del LHRH alrededor del año 80, después hubo un gran vacío en la información y en las nuevas terapias de cáncer de próstata, hasta casi hasta el nuevo milenio, donde tuvimos las nuevas drogas y las nuevas estrategias terapéuticas. De eso vamos a hablar hoy en día. Todo empezó a revolucionar la manera de ver a los pacientes con este gran estudio de Christopher Sweeney a la cabeza, donde hablaba sobre la terapia de quimioterapia en cáncer de próstata hormonosensible. Fue, como les dije, algo que nos hizo revolucionar la manera de pensar. No veníamos utilizando ese concepto de trasladar tan tempranamente el beneficio de la quimioterapia en los pacientes cáncer de próstata. Y acá aparece otro concepto importante a definir, que es lo que tenemos que tener hoy en día presente cada vez que tomamos una decisión, que es la definición de alto volumen de enfermedad metastásica. El Charted, este estudio, lo definió al alto volumen como más de 4 lesiones óseas y al menos una de ellas debe estar afuera del esqueleto axial, o que presente una enfermedad visceral. Esto es como hoy definimos nosotros la enfermedad de alto volumen. Lo que sí sabemos que aquellos pacientes que le agregamos o intensificamos el tratamiento luego de la castración o de la terapia de deprivación androgénica más el docetaxel, viven más los pacientes, 13 meses versus
13 meses de diferencia absoluta, perdón. Y para los pacientes de alto volumen identificados por este estudio, 17 meses de supervivencia, de diferencia de supervivencia global en nuestros pacientes. Claramente esto revolucionó nuestra manera de ver a los pacientes sensibles a la castración y empezar a identificar el subgrupo de pacientes que se puede llegar a beneficiar. Y acá aparece este gran desafío que tenemos todos los días en el consultorio, es: ¿todos los pacientes son iguales? ¿A todos los pacientes que tienen metástasis de inicio o metástasis óseas o de gran volumen tenemos que tratarlo de la misma forma? Y acá les muestro un ejemplo. Pacientes que tienen poco volumen de enfermedad. Este paciente cumple con los criterios de bajo volumen de enfermedad, Gleason de bajo riesgo. Este paciente tiene una gran fracción tumoral, múltiples sitios y múltiples, algunos fuera del esqueleto axial, pero es recaída 10 años después del tratamiento local, pero con un Gleason bastante alto, de alto riesgo. Y aquel paciente, como les mostré inicialmente, que eran aquellos que debutaban metastásicos con un Gleason de 9, más 4 más 5, este paciente realmente tiene muy mal pronóstico. De alguna forma tenemos que identificar y seleccionar mejor al paciente para decir cuál es la mejor terapéutica a utilizar. Asimismo, esta terminología cada vez nos está confundiendo más, y con las nuevas imágenes más aún. Este paciente es de alto volumen porque tiene al menos 4 lesiones, y al menos una de ellas fuera del eje axial. En cambio este es de bajo volumen, pero de alta fracción esquelética. Fíjense, todo un hueso con alta chance de morbilidades o fracturas. Los huesos también se rompen cuando tienen metástasis de cáncer de próstata. Este paciente que tiene enfermedad solamente ganglionar, pero de gran tamaño, por definición, es de bajo volumen. Y en cambio este que tiene poco tamaño tumoral en la metástasis pulmonar, es uno de alto volumen. Como ven, las imágenes y los pacientes son totalmente distintas, y las definiciones muchas veces no nos acompañan a lo largo de la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿qué factores vamos a tener que empezar a identificar nosotros para tener en cuenta en la decisión terapéutica? Primero, y eso es claro, que el PSA y el Gleason son dos factores importantes que hablan de la biología del tumor. Otro, la manera de presentación, si es de novo o metastásico, o sea, recurrente el tumor. Y aquellos de volumen, como veníamos hablando, el número y el sitio de las metástasis del cáncer de próstata. Acá, cuando hablamos de Gleason, podemos saber que aquellos pacientes que tienen peor Gleason, o sea, alto Gleason, de 8 a 10, son los que les va peor. Fíjense, 1.61 el hazard ratio de la mortalidad. Se mueren más los pacientes. Y si el PSA de inicio es más del 50%, el riesgo de morir aumenta significativamente. Fíjense acá, esto es de muy mal pronóstico para todos nuestros pacientes con cáncer de próstata. Asimismo, aquellos pacientes que debutan con la enfermedad, pero después responden muy bien al tratamiento inicial y responden por debajo del valor normal, por debajo de 4, la supervivencia de esos pacientes se extiende hasta casi 75 meses. Y aquel subgrupo de pacientes que no responden inicialmente, o que el PSA desciende poco, de 13 meses de supervivencia global mediana en la mayoría de estos pacientes. Esto también habla de la biología y de la sensibilidad que podemos llegar a tener a las hormonas actuales. Esto de vuelta, ¿cuánto es el PSA? Cuando utilizamos con quimioterapia, el descenso del PSA también se ven esas mismas diferencias como lo ven en este gráfico. Por último, la presentación. Ya sabemos que el debut metastásico claramente es de muy mal pronóstico, casi duplica el tiempo de evolución de aquellos pacientes que tienen la progresión del primario. Y por último, el volumen. Pacientes de alto volumen tienen muy mala evolución, muy mal pronóstico en estos pacientes, definido por distintos estudios, como el Charted o el G2. Fíjense, 34 meses para los pacientes de alto volumen versus no alcanzados los de bajo volumen. Entonces, ya de esta forma podemos identificar aquellos subgrupos de muy mal pronóstico. Luego, con el tiempo, aparecieron otras estrategias terapéuticas, y entre ellos fue la viraterona como uno de los tratamientos de la enfermedad avanzada, y acá apareció otro concepto, que fue el del estudio Latitude, que fue lo de riesgo, empezar a hablar de riesgo y no de volumen. ¿Y qué era riesgo? Era aquellos pacientes que tenían Gleason de más de 8, la presencia de más de 3 lesiones en el centellograma óseo, o la presencia de enfermedad visceral medible. Por lo tanto,
el Latitude empezó a hablar de lo que era volumen más el Gleason. Eso es un criterio de riesgo para el estudio Latitude. Y como siempre, en toda nuestra vida, siempre tenemos algunas discordancias, algunos que van a favor y otros van en contra, otros que hay discrepancias entre lo que es alto y bajo volumen y alto y bajo riesgo. Como vemos acá, hasta casi un 18% de discordancia entre los que eran de bajo volumen por el Charted y de alto riesgo por el Latitude, 7%, o eran de bajo riesgo por el Latitude y de alto volumen por el Charted, casi 10% de discrepancia en esta situación. Eso nos hace pensar de que también tenemos que individualizar de alguna manera a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, globalmente, el subgrupo que mejor le va es ese de no, el que peor le va es el de alto volumen, metastásico de novo, 3 años de supervivencia global. Es el subgrupo de pacientes que tienen misma evolución, si es de novo de bajo volumen o alto volumen pero recurrente, 5 años de promedio de supervivencia de esos pacientes. Y más de 8 que aquellos que tienen menos volumen y son recurrentes a lo largo del tiempo. En este gráfico, y sin hablar con mucho porque estamos repitiendo mucho, estos pacientes que cumplen la mayoría de los criterios de peor pronóstico tienen una supervivencia no más de 3 años, y por el otro extremo, aquellos que no tienen ninguno de los criterios o tienen cada vez menos criterios de riesgo o de volumen, casi 11 años de supervivencia mediana en todo esto. ¿Y de qué depende todo esto? De cómo uno lo trata al paciente. El Charted nos enseñó de que tenemos que pegarle al tumor lo más rápido posible y lo más temprano y lo más fuerte posible, que esa fue la conclusión en ASCO 2019 cuando se revolucionó la terapia en cáncer de próstata sensible a la castración. Entonces vamos a hablar de esos dos escenarios en particular. Son todos los estudios que hasta ahora están publicados, que son 8 estudios al menos, o de 8 estrategias que muestran como la mejor manera de ver el futuro hoy en día es la intensificación del tratamiento. Claramente la terapia de deprivación androgénica sola ha quedado en el pasado y debemos abandonar esa práctica porque es detrimental para nuestros pacientes. Hoy nuestro presente es ver la terapia de deprivación androgénica más quimioterapia o hacer hormonoterapia según nuestro paciente y ver cómo lo identificamos. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Podemos utilizar quimioterapia, terapias dirigidas al receptor de andrógeno con distintas drogas, como vemos acá, y otras estrategias que puede ser radioterapia del primario. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero todo, como se fijan, para los pacientes de alto volumen y de alto riesgo, lo que impactan en supervivencia global son aquellos que son tratamientos sistémicos, tanto como el docetaxel o como los dirigidos al receptor de andrógeno. El docetaxel, como fuimos mostrando, uno de los primeros que demostró ese gran beneficio en supervivencia global, principalmente en los pacientes de alto volumen, y no lo vimos en los pacientes de bajo volumen. Hay un 37% del riesgo, de la reducción del riesgo de muerte cuando le agregamos el docetaxel de inicio a nuestros pacientes. No voy a entrar en detalle, pero son múltiples los estudios que trataron de buscar eso. Hay algunos que fueron positivos, otros que fueron negativos, pero globalmente con este metaanálisis se determina que el agregado del docetaxel a los pacientes de alto volumen es beneficioso en supervivencia global. Después, cuando apareció las distintas hormonas que fueron apareciendo, la abiraterona fue una de las pioneras, el Latitude o el Stampede, en una de las tantas ramas que tiene el Stampede, se vio que el agregado de abiraterona a la terapia de deprivación androgénica era estadísticamente, y no solamente estadística, sino clínicamente significativo, la intensificación del tratamiento, ya sea con abiraterona, en los de alto o los de bajo riesgo, como lo había definido el Latitude, y en los de mayor riesgo, o los de alto riesgo, ese beneficio era mucho mayor. Fíjense esas curvas cómo se separan acá y cómo se separan en este gráfico. La gran pregunta y la pregunta del millón es, ¿nosotros podemos comparar de alguna manera el hecho de usar quimioterapia versus una estrategia hormonal? No va a haber nunca una estrategia, un diseño de un estudio que sea cabeza a cabeza, porque son distintas las toxicidades, distintos los subgrupos que se benefician, pero en este estudio del Stampede, que fue una de las tantas ramas que se fue comparando, compararon la rama de abiraterona versus docetaxel. Es todo beneficioso, pero cuando uno compara en supervivencia libre de
en sobrevida global, perdón, no hay diferencias estadísticas, igual que en la supervivencia causa específica por cáncer, no hay diferencias entre lo que es hacer una terapia con quimioterapia versus una terapia con hormonoterapia. Y fíjense, las curvas están superpuestas, es casi difícil separarlas de esas curvas. Por lo tanto, tenemos las dos opciones son válidas, tenemos que saber elegir a qué paciente darle una o la otra. Luego apareció la enzalutamida, y no quiero ser acá spoiler, pero vengo a decirles de que todas las nuevas hormonas que vienen a continuación, todas fueron positivas. ¿Por qué? Porque ya sea con el Enzamet o el Arches, demostraron beneficio tanto en supervivencia libre de progresión radiográfica como en supervivencia global en todos los subgrupos de los pacientes identificados castración sensible. Después, el Titan con otra droga distinta, que es la apalutamida, el diseño del estudio muy similar a la mayoría de los estudios que veníamos viendo, se randomizaban a recibir apalutamida versus placebo, pero un punto importante que este estudio diseñó fue la PFS2, que también vamos a hablar de ese punto en particular. La apalutamida, como les dije recién, como tantas de las otras hormonas, impactan directamente en supervivencia libre de progresión radiográfica y supervivencia global, con una reducción del riesgo de morir del 33%. Nada menor y nada despreciable hoy en día para estas circunstancias. Y el beneficio, con las distintas actualizaciones, se sigue manteniendo a lo largo del tiempo, hasta casi 35% de la reducción del riesgo de morir a los 44 meses de seguimiento en este estudio. Todos los subgrupos fueron beneficiados con enfermedad visceral, los de peor pronóstico que era con Gleason alto, los del PCA que tenían elevado al inicio, aquellos que tenían alto o bajo volumen de la enfermedad, o aquellos que por definición de riesgo eran de alto riesgo de la enfermedad. Todos los subgrupos se benefician sin poder identificar a alguno que tenga mayor beneficio que otro. Esto es lo que le remarcaba, que uno de los puntos importantes de este estudio fue que tuvo el PFS2, y es aquellos pacientes que hacían algún tipo de tratamiento al momento de la progresión después de haber hecho apalutamida al principio, había un subgrupo muy importante que había hecho abiraterona posterior o enzalutamida, es hormona seguida de hormona. Y fíjense en estas curvas que la PFS2 sigue siendo beneficiosa cuando empezamos con apalutamida primero. ¿Qué significa esto? Que si uno lo empieza temprano al tratamiento y uno trata intensificado el tratamiento del cáncer de próstata sensible a la castración de inicio, le va mejor aún con la secuencia de los distintos tratamientos posteriores que hagamos. Por lo tanto, pegar de inicio y pegar fuerte es la clave en cáncer de próstata. Aún si tenemos que usar tratamientos hormonales o taxanos al momento de la progresión. Ya sea cual fuera el tratamiento que eligiéramos, los dos se benefician de igual manera. Es verdad que las toxicidades son totalmente distintas, no es lo mismo darle tratamiento con hormonoterapia, que tiene un perfil típico de toxicidad, versus lo que es la quimioterapia, que tiene un perfil distinto, que ya lo conocemos todos de esa manera. Y como siempre nos gusta a nosotros subir la apuesta en cáncer de próstata, el PIS-1 vino a patear el tablero, como decimos vulgarmente. El PIS-1 hizo un diseño bastante interesante, que es un estudio factorial 2×2, significa que los randomizados tenían una doble randomización. Al recibir el estándar de tratamiento, que durante mucho tiempo ese estándar fue cambiando hasta que para los franceses este estudio se convirtió, el estándar se convirtió con la quimioterapia como pilar del tratamiento, o el estándar más la radioterapia, y una rama que le agregaban abiraterona. Por lo tanto, esa era la doble randomización que tenía. La primera presentación fue hecha en ASCO 2021, y la actualización con la presentación de los objetivos primarios, sus dos objetivos primarios de la supervivencia libre de progresión radiográfica, fue positiva y presentada en ESMO recientemente, en el 2021. Fíjense eso, hazard ratio de 0,50. La mitad de los pacientes tenían la reducción del riesgo de morir o de progresar por la enfermedad cuando intensificábamos con un triplete. Sería quimioterapia, abiraterona, más menos radioterapia, que es el momento que ese dato todavía no lo tenemos para publicarlo. Y acá también llama la atención, porque ese beneficio se ve mucho en aquellos pacientes que eran de alto volumen, pero los de bajo volumen ese beneficio era un poquito menor. Sigue teniendo beneficio, pero un poco menor de lo que se veía previamente. Y en cuanto a la supervivencia global, todos los pacientes se vieron beneficiados también.
Como ven acá, ese beneficio es con esa reducción del riesgo de morir con el agregado del triplete del 25%. Como les dije recién, las toxicidades no son menores, tenemos que priorizar sobre algunos factores. La quimioterapia ya la conocemos de antaño, el docetaxel produce mucha neutropenia febriles, en época de pandemia no sería la mejor opción para nuestros pacientes. Aquellos pacientes que utilizan abiraterona, la hipertensión o la hipocalemia son datos propios de este grupo. Tenemos que tener mucha precaución para los pacientes cardiópatas o hipertensos y para tener un buen seguimiento con cardiología. La ensalutamida, que también puede causar hipertensión, pero también fatiga como uno de los más importantes, o trastornos cognitivos, entre otros, que también tendríamos que identificar e individualizar a los pacientes a ver qué se benefician con el tratamiento indicado. Y por último, la apalutamida, que tiene algunas características como el hipotiroidismo o el rash cutáneo, que son propias de la farmacología de esta medicación. Por lo tanto, esto nos abre un abanico enorme de oportunidades para nuestros pacientes, y lo que vamos a tener que hacer nosotros es una selección inteligente. Ese es el reto que tenemos hoy en día en cáncer de próstata, castración sensible, cómo identificamos a nuestros pacientes. Durante mucho tiempo hemos utilizado lo que son los criterios clínicos, el performance del paciente, el dolor, las metástasis viscerales, las comorbilidades, la secuenciación. Si bien durante mucho tiempo dijimos que no es válido pensar en la primera línea pensando qué vamos a hacer después, pero hoy ya sabemos cómo podemos secuenciar a nuestros pacientes. Los criterios patológicos, esa diferenciación de las células cuando vemos alto volumen de enfermedad con poco PSA o con Gleason muy alto, nos habla de una diferenciación o células pequeñas o anaplásicos. La farmacología es muy importante tenerla presente porque nos vas a hablar de la toxicidad y el manejo de las mismas. Y por último, siempre demandamos biomarcadores, que es parte del futuro que vamos a tener próximamente, con algunos biomarcadores para seleccionar mejor a la población cáncer de próstata sensible a la castración. Y por último, no debemos olvidarnos que la calidad de vida de estos pacientes que van a vivir mucho tiempo, tenemos que cuidar su calidad de vida, cuidar la salud ósea, cuidar el seguimiento cardiovascular, que son pilares fundamentales para que se mantengan en tratamiento. Si uno lo pone en contexto, todas las opciones son beneficiosas. Fíjense de cuando empezábamos con la ADT sola, en los primeros estudios vivían alrededor de 33 meses, y como fuimos intensificando los distintos tratamientos, hoy podemos llegar hasta casi 61 meses con el PIS. Esto nos deja mucho para pensar cómo haríamos la secuencia y cómo podemos continuar con los pacientes, pero claramente vienen nuevos aires en cáncer de próstata sensible a la castración con nuevas opciones. Creo que la mejor forma de identificar o cómo tratar a nuestros pacientes es un comité multidisciplinario de cáncer de próstata. Nosotros en el instituto lo hacemos de modo presencial, con medidas de seguridad por COVID, obviamente. Lo hacemos semanal, no vemos otra manera por la cantidad de pacientes que tenemos que hacerlo. Debe participar un urólogo, un oncólogo, un radioterapeuta, el patólogo, que es fundamental que esté, el radiólogo, medicina nuclear, enfermería, como siempre también están los residentes y los fellows, que nos aportan mucho de sus conocimientos. También debo remarcar que la Asociación Argentina de Oncología Clínica tiene esos comités multidisciplinarios donde se pueden discutir esos espacios de discusión de los casos clínicos más complejos. Así que, a modo de conclusión, el reto que tenemos hoy en día es abandonar las prácticas del pasado. Esto ya debería ser un hecho, no deberíamos seguir utilizando ADT sola ni la bicalutamida como uno de los tratamientos que se utilizó durante muchísimos tiempos. La oportunidad que tenemos hoy en día es maximizar el uso de la tecnología y trabajar en equipo, utilizar las nuevas tecnologías para identificar mejor a los pacientes y poder seleccionarlo de una mejor manera. El reto va a ser múltiples opciones en cáncer de próstata. Cómo identificar al mejor paciente hasta la espera de tener un biomarcador va a ser un reto bastante importante, pero no olvidemos la clínica y los síntomas del paciente. Oportunidad, tenemos que todos los subgrupos se benefician con la hormonoterapia según el perfil de toxicidad y la calidad de vida. Hay un subgrupo de pacientes con quimioterapia que se podrían identificar, que son los de mayor riesgo, los de alto riesgo o los de alto volumen, que son los de peor pronóstico.
Y esto podríamos optimizar mejor estos resultados cuando dispongamos de biomarcadores, y no debemos olvidarnos de la investigación clínica en oncología, que es uno de los tantos pilares para el progreso de la enfermedad. Con esto, muchas gracias. Le doy nuevamente el agradecimiento a la Asociación Argentina de Oncología Clínica y a Janssen por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Muchas gracias.